Imagínate que te llaman por teléfono y te dicen que puedes ver un dinosaurio vivo. No una reconstrucción, no un museo, sino uno de verdad. ¿Colgarías? Porque ese es el verdadero truco de Jurassic Park. La película parece una historia sobre un desastre, pero sabemos que empieza mucho antes. Empieza en el momento en el que alguien acepta entrar. Y entonces esta cinta nos hace una pregunta sin decirla directamente. Si la observamos con atención, empieza a ser bastante familiar. ¿Tú qué hubieras hecho? Analicemos los ingredientes de esta fórmula. En Jurassic Park, la curiosidad gana, pero la curiosidad viene de un lugar inesperado. El título ya lo dice todo: Parque Jurásico. Hay un parque, hay dinosaurios, y las primeras escenas nos presentan a un paleontólogo y una botánica. Todo parece lógico, todo parece que encaja perfectamente. Y ahí está el punto. En la película pasa algo muy curioso. Nos presentan una normativa y la aceptamos como real. No importa qué tan fantástica sea, nos están contando un cuento y lo aceptamos así. Y luego está Malcolm, el matemático vestido de negro, hablando del caos, caminando por un parque de dinosaurios como si hubiera llegado a la película equivocada. Y es por ello que importa tanto que esté allí, porque su presencia rompe algo. Hace visible que Jurassic Park también es una historia sobre sistemas que parecen controlables, hasta que por supuesto dejan de ser. Esta presencia no encaja, y lo que no encaja despierta una pregunta inevitable: ¿por qué está ese personaje allí? Y esa pregunta es la trampa, porque mientras los personajes deciden entrar al parque, la película ya nos metió a nosotros también. Miremos con más cuidado. Alan Grant, experto en fósiles de dinosaurio, que ha pasado su vida estudiando estos animales extintos. Lleva años excavando fragmentos de una verdad que siempre está incompleta: huesos, huellas, reconstrucciones. Y de repente alguien le ofrece ver un animal vivo. La curiosidad pesa más que la incertidumbre. La decisión nace de la atracción, no de un descuido. Ellie Sattler, botánica que investiga cómo las plantas podrían haber coexistido con los dinosaurios. Ella misma reconoce que se dejó impresionar. Ella ve algo que no debería existir y su relación es emocional antes que analítica. Pero eso es suficiente para estar allí. Hammond invierte todo lo que tiene. Su presupuesto en la producción fue altísimo. Cabe mencionar que el presupuesto de Jurassic Park fue de $63 millones. También altísimo. Eso probablemente sea Hammond en la vida real. Pero en la ficción, la lógica es la misma. La magnitud de la inversión se convierte en una garantía implícita. Si gasté tanto, tiene que funcionar. Confunde el tamaño de la apuesta con la solidez del sistema. Ahora, toca hablar de Malcolm, a quien su fascinación por las grietas lo lleva a querer ver el mundo arder. No entra por fascinación, entra porque necesita ver cómo falla. Ve el peligro con más claridad que nadie, y justo por eso encuentra una razón para estar allí: ser el testigo del desastre. Y Malcolm no es el único. El parque atrae como un magneto a quienes buscan reconocimiento, a quienes tienen curiosidad, a quienes persiguen lo imposible. Pero también es interesante acercarse a los personajes que ya estaban inmersos en este universo. Gennaro encarna lo que Stuart Hall llamaría una representación estereotipada, un personaje construido para cumplir una función muy precisa dentro del relato. La película lo moldea como un cobarde, ambicioso e ignorante del riesgo real, casi como si necesitara merecer el destino que le espera. Y hay algo que la película hace visible sin decirlo. Gennaro llegó al parque sin entender realmente a dónde iba. Todos los demás eligieron con información. Él eligió un poco a ciegas. Representa a la gente que entra a estructuras enormes porque asume que alguien más ya revisó lo importante. Y para rematarlo, su muerte es el castigo narrativo que el sistema le impone al cobarde. Sigamos. El señor Arnold aparece poco, pero deja una idea muy clara. A veces, quien mejor ve el desastre también es quien más atrapado está dentro de él. Advierte el peligro, tiene datos, tiene pruebas, entiende mejor que nadie lo que está a punto de fallar.
Y entonces, ¿por qué se queda? Hammond cree que el parque es su legado. Arnold representa a quien ya detectó las grietas operativas, pero sigue dentro porque su lugar dentro del sistema lo obliga a seguir sosteniéndolo. Sin Hammond el parque no existe. Sin Arnold se cae. Se queda porque irse significaría admitir que el sistema puede funcionar sin él. Y eso es imposible de aceptar para alguien que construyó su identidad en ser indispensable. Vamos con este otro personaje. Muldoon parece el experto responsable, el hombre práctico, el que reconoce el peligro antes que nadie. Pero hay algo en su figura que conviene mirar más con cuidado. Muldoon viene de una tradición donde el conocimiento del peligro también está ligado a la lógica de la caza. Y eso importa, porque cuando entra a Jurassic Park, lo que encuentra son animales fuera de una jerarquía que conoce. Encuentra algo que rompe la fantasía de control. Y en ese sentido, tampoco es menor que su historial como cazador profesional en Kenia lo ubique dentro de una práctica atravesada por tensiones legales y éticas muy claras. La caza deportiva y comercial de animales salvajes en ese país estaba prohibida desde el 77. Y eso cambia su motivación completamente. No está ahí para proteger a nadie, está ahí porque es la caza definitiva. Clever Girl, su última línea, la dice con admiración, casi con respeto, como si en ese momento entendiera que perdió y lo acepta. Lo inquietante es que el parque no atrapa a los soñadores o a los visionarios, también absorbe a los técnicos, a los operadores, a los hombres prácticos, a quienes creen que saben cómo funciona el riesgo. Pero ¿saben qué? Todavía falta uno, el personaje al que todos señalan como el verdadero culpable, Dennis Nedry. Y ese es el siguiente ingrediente. Ahora, hablemos del personaje al que la película deja más cómodo señalar. Nedry es el villano conveniente. Es el encargado de mantener a salvo el parque y controlar los sistemas que evitan que los dinosaurios escapen. Es el personaje que el sistema necesita para no mirarse a sí mismo. Eso aquí ya cambia. Porque si la culpa es de Nedry, Hammond sigue siendo el visionario inocente. Los científicos siguen siendo las víctimas. Y el parque sigue siendo una idea brillante que alguien arruinó. Pero aquí conviene separar dos cosas que solemos mezclar. En las historias, el villano y el antagonista no son lo mismo. El villano hace villanías. Se le juzga con la lente de lo moral. Y el antagonista bloquea el camino. Impide que los personajes avancen. Y no siempre es una persona. Puede ser un desastre natural, una institución, un sistema, un objeto. En Jurassic Park, el antagonista es el parque, el sistema en sí. Y desde allí, Nedry es parte del mismo problema que todos los demás. Actúa desde el interés personal, igual que Hammond. La diferencia es que Nedry no tiene el interés personal de que se vea como legado o como ciencia. Es el único que no puede disfrazar su egoísmo de algo más bonito, de algo más limpio, que curiosamente eso lo convierte en el personaje más transparente de todos, porque la película lo muestra desde la primera escena. Jurassic Park abre con una muerte. Un velociraptor mata a un trabajador durante una transferencia. Y ese accidente tiene un responsable, Nedry. Y Hammond lo sabe. Y se lo dice. Pero Nedry también tiene algo que decir. Lleva tiempo pidiéndole un aumento de sueldo. Hammond lo ignora. Le dice que sus problemas financieros son asunto suyo. Y Nedry responde algo que resuena más de lo que parece. ¿Sabe quién puede hacer lo que yo hago por lo que usted me paga? Los dos tienen razón. Los dos tienen algo que reclamar. Y los dos eligen ignorar la parte incómoda. Hammond ignora que tiene un empleado resentido con acceso a todo el sistema. Y Nedry ignora que su error ya costó una vida. Y entonces Biosyn llega con 1.5 millones de dólares sobre la mesa. Nedry elige su propio interés, igual que Hammond eligió su legado sobre la seguridad, igual que Malcolm eligió comprobar su teoría sobre mantenerse al margen. La diferencia es una sola. Nedry no tiene detrás ni ciencia, ni legado, ni teoría del caos. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es quien arruinó el parque,
es por qué el parque necesitaba a alguien a quien culpar. Destilemos la última parte de la fórmula. Hay un momento en Jurassic Park donde la fantasía deja de parecer estable. Un jeep, una cerca, un vaso de agua temblando y detrás algo que jamás debió salir de su recinto. La escena del T-Rex funciona porque condensa todo lo que la película anuncia desde el principio. El riesgo realmente nunca estuvo ausente, solo estaba administrado como si estuviera bajo control. Y es en ese preciso momento en el que la película, pues ya la verdad es que ya no habla sobre dinosaurios, habla sobre sistemas. Las cercas necesitan electricidad, la seguridad necesita que nadie falle. El parque entero depende de una condición imposible, que todo funcione exactamente como fue planeado, por lo menos en la cabeza de Hammond. Y las condiciones perfectas pues duran muy poco. Ulrich Beck pensaba algo inquietante sobre el mundo moderno, que el peligro no aparece siempre como una amenaza visible. A veces se integra al funcionamiento mismo de las cosas, se normaliza, se vuelve paisaje, se vuelve el precio de la entrada. Y eso es Jurassic Park, un sistema que convive con su propia fragilidad mientras intenta venderse como un espectáculo controlado. Y ahí Hammond importa mucho más de lo que parece, porque él bien está defendiendo su nombre, su visión, su prestigio. Eso que Pierre Bourdieu llamaría capital simbólico, la autoridad, la legitimidad, el valor acumulado que una obra así le devuelve a quien la construyó. Y por eso las advertencias nunca bastan, porque cuando la estructura también sostiene tu identidad, dejar de creer en ella cuesta demasiado. Caray, y Hammond no es el único. Grant quiere ver lo imposible, Ellie quiere tocar lo impensable, Malcolm quiere comprobar que el sistema va a fallar y Nedry quiere cobrar por el poder que ya tenía entre las manos. Todos calculan, todos eligen, y el parque lo sostiene hasta que deja de hacerlo. Y allí aparece la fórmula de la botica, la ceguera de ámbar. La tendencia a avanzar dentro de algo que ya muestra grietas, porque la promesa todavía brilla lo suficiente como para convencernos de entrar. Por eso Jurassic Park sigue funcionando más de 30 años después. Porque habla de dinosaurios, sí, pero también habla de algo mucho más cercano. La facilidad con la que aceptamos habilitar sistemas frágiles cuando el deseo pesa más que una advertencia. Cerremos este frasco. Y esta fue la fórmula de la ceguera de ámbar. Un remedio para quienes intuyen que algo no termina de sostenerse y avanzan de todas formas. Si esta dosis te gustó, te invito a seguir nuevas fórmulas en el canal. En la Botica del Cine, cada película es una fórmula y en nuestros estantes está justo la que buscas. Hasta la próxima.